Ya, creo que está grabando ahí. No sé si a ustedes le aparece. Sí, Ya, dime. el horario de ayudantía son este bloque y el anterior, ¿cierto? Es este y el 7-8. Ah, el 7-8, ya. Sí, el 7-8. El que parte a las... Es 9-10 creo que era. ¿No era el ¿O lo 9-10? cambiaron? Sí, el Sí, 9-10, 9-10. perdón. 9-10. El 9-10. Sí, ya estoy grabando, así que... Bueno. Entonces, chiquillos, la sintótica. El primer punto es visto desde lo matemático, ¿cierto? Nos permite conocer el comportamiento de una función para x muy grande, ¿ya? Al menos así como lo vamos a usar nosotros. Se puede usar también con, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0, que también es bastante interesante usarlo así. Sin embargo, nosotros le damos este uso a lo largo del curso. Y para nosotros, como buenos informáticos y buenas informáticas, nos van a ayudar a clasificar algoritmos en función del tiempo de ejecución, ¿ya? Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el algoritmo, el bubble sort, y nos dice que tiene complejidad O n al cuadrado. Entonces ahí estamos utilizando una asintótica para estimar el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿ya? Nosotros vamos a hacer esto basándonos en una operación clave, ¿ya? Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero es como para que tengan una idea del uso que le damos. Entonces, la mayoría de las veces como operación clave se usa cuántas iteraciones voy a hacer, ¿ya? Entonces, cuando decimos que el bubble sort tiene complejidad n al cuadrado, lo que estamos diciendo es que necesita hacer a lo más n al cuadrado de iteraciones, ¿ya? Donde n es como el número de datos. Por ejemplo, si le pasamos un array o una lista con 10 elementos, a lo más se va a demorar o va a tener que hacer 10 al cuadrado iteraciones para darnos la solución. Entonces esos son los dos enfoques, el matemático y el más práctico para nosotros. Entonces, la Big O va a ser la más importante, como les decía. Entonces, es así, la clásica notación, y la O hace referencia a la palabra orden, ¿ya? Entendido como la tasa de crecimiento, ¿ya? Ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, nosotros cuando estamos diciendo que f de x es igual a O de g de x, lo que estamos diciendo es que f de x a partir de un x sub 0 va a estar agotada por g de x, ¿ya? Agotada superiormente. Esto lo podemos escribir así matemáticamente, ¿cierto? Que f de x va a ser menor o igual a c por g de x, ¿ya? Y como les comento después, en la práctica ese c no es como de gran relevancia encontrarlo, ¿ya? De hecho, el beneficio de usar esta notación es que podemos escribir esto, decir esto, sin preocuparnos por el c, ¿ya? Así que no se preocupen mucho por eso. Entonces, permite expresar una cota superior, siempre y cuando sea a partir de un x sub 0, y lo podemos leer como se dice, perdón, como f no crece más rápido que g. ¿Ya? Esto va a quedar claro con este gráfico que tenemos acá. Entonces, a partir de este punto, tenemos que el running time no va a crecer más rápido que esta función que está en azul. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, bueno, lo que les comentaba, que el valor de c en realidad no es de gran interés. Y acá una cosa, un detalle matemático, digamos, que en realidad deberíamos decir que f de x pertenece a la familia de funciones de orden g de x, ¿ya? Porque esto define una familia de funciones o bien un conjunto, ¿ya? Ahora nosotros en el curso, el mayor uso que le vamos a dar va a ser para escribir cosas como esto, ¿ya? Entonces, si es que nuestro algoritmo es lo suficientemente bueno como para que nos asegure que el error en cada iteración va a ir disminuyendo, nosotros podemos considerar que esto se va a hacer cero en el infinito. Entonces nos va a permitir resumir expresiones algebraicas. ¿Ya? Eso es súper importante y va a ser un uso que le vamos a dar como en la primera parte del curso, que es análisis numérico.
Así que mucho ojito con eso. Entonces, bueno, esto es lo que le comentaba. Que dice, Disculpa. dime. Que cuando... ¿En qué unidad se mide como el tiempo? O sea, si ya, que por Ujú. ejemplo yo tengo un código que se demora, o sea, que tiene orden, o mejor dicho, que es como su complejidad es del orden de, o sea, como una función x cuadrado más 3 por decirte algo. ¿Ya? Y ahí, si yo a ese algoritmo le meto cuatro, cuatro elementos, o sea, Ujú. como, o sea, que tenga que tener cuatro de esos, el x igual 4. ¿Ya? O sea, eso me daría 4 al cuadrado, 16 más 3, 19. Me daría 19. Entonces, el código se demoraría 19, que... Ya, mira. La velocidad y en realidad el tiempo depende de cada computador, ¿cierto? Entonces lo que busca hacer esta cota o esta notación matemática es estimar el tiempo en función de una operación clave. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, Sí. como te comenté la mayoría de las veces, como operación clave se usa la cantidad de iteraciones. ¿Ya? Entonces no es como que el resultado, el 20, por ejemplo, si es que te da, no es que sean 20 minutos o 20 segundos, sino que son 20 operaciones clave, ¿ya? Donde por lo general son 20 iteraciones. Ya. Entonces de esa forma se estima el tiempo. No es directamente, sino que tú vas a decir, ya, tengo un algoritmo que se va a demorar 20 iteraciones y tengo otro algoritmo que se va a demorar 5, no sé, 5 iteraciones, ponte tú. Ya, entonces de esa forma tú vas a poder decir, ya, me conviene mucho más este porque hace menos operaciones clave, ¿ya? Ya. Pero en el fondo tú el tiempo no lo puedes conocer de antemano, al menos con esta notación no. O sea, pero uno, o sea, que tú dijiste que depende del computador, entonces si, no sé, supongamos que mi computador se demora 3 microsegundos en hacer una operación clave y el tuyo se demora 2. Entonces yo de esa forma podría calcular el tiempo, o sea, no sé, pues si da el algoritmo de que da 20 con la entrada que yo le doy, ¿Ya? el mío va a poder correr 3 por 20 microsegundos y el tuyo va a correr 2 por 20 microsegundos. Así se interpreta. Claro, sería algo así. De hecho, lo interesante sería como hacer correr un algoritmo, medir el tiempo, ¿ya? Y ir modificando el n, digamos, ¿ya? Entonces, de esa forma vas a ver que se va a cumplir como esta relación que estamos planteando matemáticamente. Si lo llevas a la práctica, tendrías que hacerlo así. Tendrías que hacer correr un algoritmo con un n dado, ¿ya? Y luego, cuando empieces a ver, de esa forma como que podrías estimar, siempre y cuando ya conozcas un valor real de tiempo para tu computador, ¿ya? Ya. Pero por lo general, esto es más matemático y solo buscamos describir el tiempo en función de una operación clave. Ya. Y esa operación clave es por lo general como la más costosa. Ya, más adelante vamos a ver que se usa como las llamadas recursivas, eh, o alguna función que en el fondo sea como la que le cuesta al computador más computar. Entonces, en función Ya. de cuántas llamadas, por ejemplo, recursivas yo voy a hacer, es que voy a denotar la complejidad de un algoritmo, la complejidad temporal. ¿Ya? Y disculpa, sorry tanta pregunta, es que no ¿Vale? ¿No? soy informático, no cacho mucho de esto. Ujú. Por ejemplo, si yo, o sea, yo en la práctica, ¿cómo hago para encontrar cuánto tiempo se demora mi computador en hacer una operación clave? Una operación clave. Ya, mira, a ver, eso ya es como un poco saliéndose de esto, pero en Python al menos hay funciones que te permiten medir el tiempo que se demora tu algoritmo. ¿Ya? Tienes como que plantar una semilla al inicio Ya. del algoritmo o antes de llamarlo y luego hacer de nuevo lo mismo al final. Entonces te va a dar exactamente el tiempo que se demora tu algoritmo.
pero eso es como, Ya, entonces no, no sería es como como que lo tiempo puedas hacer, total claro, dividido en la cantidad de... O sea, en la cantidad como del el número que me da por la complejidad. Y ahí tendría el tiempo... claro, sí, sí, eso ya un poco ya más alejándose, como te digo, de la materia, entonces no sé si te podría ayudar mucho, No, no, pero, sí, pero sí. era... O sea, en verdad era como la respuesta que tenía en mente, pero Ujú, pensé que podría haber otra cosa. claro, ya bueno. Entonces lo Eso. importante es que buscamos como describir el tiempo en función de una operación clave, ¿ya? Y de esa forma nosotros hablamos de complejidad temporal. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, como le contaba acá, que dice que la belleza de la notación Big O es que nos permite escribir de una manera sucinta y sugestiva la existencia de la constante C, pero sin tener que escribirla. ¿Ya? Entonces, en el fondo no se preocupen por el valor de C, ¿ya? Para algunos casos se puede encontrar, sin embargo, no es de gran utilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber si una función está acotada por g de x? Ya, un criterio sería este: calcular este límite, y si es que nos da acá, que es una constante, ¿cierto? Que pertenece a los reales, podríamos decir esto. Ya, podemos decir que f va a estar acotada superiormente por g. Ahora, yo les menciono que esta notación no siempre está del todo ajustada. Y vamos a ver el por qué cuando estudiemos las otras notaciones que le tengo más abajo. ¿Ya? Es decir, si es que a ti, por ejemplo, te da 2, acá, tú puedes decir sin problema esto. Sin embargo, sería más correcto usar la notación omega, ¿ya? Perdón, la notación teta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en particular, si es que este límite nos da 0, esta relación que tenemos acá arriba se va a cumplir de manera estricta, ¿ya? Y cuando es menor y no es menor igual, hay otra notación que se llama little o, es decir, o pequeña. Entonces, esta ocurre cuando este límite nos da 0, ¿ya? Entonces esa ya es una forma de calcular. Y acá puse esto porque, a ver, había una duda. Ah, ya, no, no era una duda. Por lo general, eh, se usan valores absolutos para las propiedades, ¿ya? Y esto quizá eh, puede complicar un poco el cálculo. Sin embargo, nosotros generalmente usamos funciones f de n que van de los naturales a los reales, ¿ya? Y esto es porque el dominio son cuántas operaciones clave, ¿cierto? Por ejemplo, las iteraciones o alguna llamada a una función. Entonces son naturales. Y la función solo nos da imágenes reales. Así que nos podríamos deshacer de cierta forma del valor absoluto. Siempre y cuando estemos hablando de estas funciones. ¿Ya? Y acá les tengo unos ejemplos que son relativamente simples, pero que nos pueden ayudar a ir soltando un poco la mano. Y para ir entendiendo. Entonces no sé si es que alguno ya resolvió alguno. Se pueden de cierta forma como sacar al ojo, ¿ya? Pero no sé si es que alguno tiene alguna idea. Por ejemplo, para el primero, ¿cómo lo podríamos agotar? ¿Con qué función? ¿Alguna idea? Constante. Constante, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Ya. A ver, ¿cómo sería como un proceso, ya así más paso a paso, de cómo hacerlo? Ya, primero que todo, esta anotación, la Big O, cumple la función o perdón, la propiedad de simetría. O de, perdón, ¿cómo se llama? Reflexividad, si es que no me equivoco. Entonces, f de n siempre va a cumplir esto. ¿Ya? Y acá en la práctica sería 10 elevado a 80. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que las constantes dentro de la Big O las podemos sacar. Ya, eso es una propiedad que de hecho todavía no vemos. Pero, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya? Las constantes dentro de la notación O
deben salir, porque en el fondo se agregan a la C, ¿ya? Entonces esto nos queda que es O1, que es constante, ¿ya? Esta va a ser la pauta que les voy a subir luego, así que como no voy a usar la tableta, por miedo a que se me apague el computador, voy a ir haciendo la pauta al tiro. ¿Alguno tiene alguna idea para esta? X a la 7. X a la 7, sí, muy bien. Entonces sería 20 elevado a 7, n elevado a 7, ¿cierto? Y sabemos que las constantes no nos interesan, así que adiós. Diego, disculpa. Dime. Es que en el anterior O1 significa que va a ser una iteración. Significa- A ver, en el contexto de la informática, ya porque esto está como bien matemático, ya no tiene mucho que ver con algoritmos y eso, significa que es constante. O sea que es, a ver, por ejemplo, un print o algo así tendría esta complejidad. Ya, perfecto. Gracias. Pero como te digo, ahora estamos como modo matemáticos, así que no te preocupes por esa parte. Por ejemplo, otra cosa que es constante en los algoritmos es cuando tú asignas valores a una variable, ¿ya? Eso es constante. Bueno, ¿a alguien se le ocurre esta, la del logaritmo? La misma función. ¿La misma función? Ya, eso está bien para partir, de hecho, porque sabemos que cumple esa propiedad. Sin embargo, podemos seguir escarbando por aquí. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Ese 100? Usar propiedades de logaritmo. Ajá, O multiplicándolo por ejemplo. claro. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos ya bien ordenado, sería O log n. Y sabemos que las constantes se van. Así que esto es log n. Ya. Esta es una clásica complejidad. La vamos a ver mucho más adelante cuando estudiemos más algoritmos. Entonces, esta yo creo que se le va a hacer fácil. O quizás no. A ver, alguna idea. N Sí. cuadrado más N. En- O N cuadrado, en verdad. Claro. Sí, en sus clases vieron algo así, algo parecido. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso? Alguno ya me dijo la respuesta, pero ¿cómo sería el paso a paso? O de N cuadrado más 2. ¿Se pueden separar por la suma las complejidades? Sí, pero de hecho es como al revés, como que cuando tú tienes esto, lo pasas a una complejidad y la idea es que dentro de la O esté todo siempre junto. Ya. Pero claro, lo puedes separar si quieres. Entonces la idea sería tomar el término más importante acá. Ya en este caso sería n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si factorizamos, nos quedaría 1 más 2 partido en n. ¿Quedaría eso, si es que no me equivoco? Sí. Ya. Entonces, lo que pasa acá es que el 2 partido en n, cuando n tiende a infinito, se hace 0, ¿cierto? Nos quedaría el 1, así que sin problemas podemos decir que esto es n al cuadrado. ¿Ya? Y en particular cuando se topen con potencias, siempre queda la de mayor grado. ¿Ya? Entonces, cualquier polinomio que me encuentre, puedo decir que va a quedar Claro, por big ejemplo, O del exponente más grande. sí, por ejemplo, si acá tenía no sé, un n a la 3 o un n a la 4, eso es O n a la 4. ¿Ya? De hecho, puedes hacer el mismo desarrollo, puedes factorizar por n a la 4 y te vas a dar cuenta que las otras cosas tienden a 0. Esa es la idea. Vale. Entonces, mira, acá, para la raíz, podemos hacer algo parecido. No sé si a alguien se le ocurre. O sea, factorizar por N y adentro te va a quedar. O sea, sí, factorizar por N y te va a quedar N, o sea, raíz de N por 1 más 1 partido en N. Y cuando lo tiráis a infinito te queda solamente la raíz de N. Claro,
Sí. De hecho, a ver, acá lo más fácil sería... ¿Te referías a esto? ¿A eso? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, está genial. Entonces ahí lo que hacemos es sacar la n que nos queda. Entonces nos queda raíz de n, raíz de 1 más 1 partido en n. ¿Ya? Y acá aplicamos lo mismo. Como el 1 partido en n, con n al infinito se va a 0. Esto es o raíz de n. ¿Ya? Disculpa, Diga. que tengo una duda con como la formalidad un poco, porque yo cuando pienso, cuando yo se factorizo y dejo como el n por 1 más 1 partido en n, y eso lo tiro infinito, eso como ya, yo tengo que el 1 partido en n me da infinito, pero tengo que el n también me da infinito, entonces como que habría que Claro. hacer un paso entre medio para llegar al o raíz de n. No, mira, es que cuando hacemos el análisis de que n tiende al infinito, lo que queremos decir que en el fondo el valor que importa es siempre raíz de n. ¿Ya? De hecho, tú puedes ir probando, por ejemplo, calculas esta expresión con n igual 100, después con n igual 1000, después con n igual 10.000, y te vas dando cuenta que el término que está acá, el 1 más 1 partido en n, no tiene mucha significancia en comparación a este término, al raíz de n. Entonces la Ya. imagen que te va a dar cuando tú evalúas en un n grande va a depender más que todo del raíz partido en n. Y eso lo denotamos de esta forma, con el O. Ya. Esa es la idea. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Entonces, yo creo que estos los dos los voy a dejar por mientras, para que sigamos y no nos quedamos pegados acá. Entonces, algunas propiedades. Esta ya se las mencioné, ¿cierto? Se llama reflexividad. A ver, había un chat sacando el exponente. Ya, entonces tenemos esta, que es reflexividad. Esta que, bueno, quizás sea un poco rebuscada. Sin embargo, todas las demás son muy importantes. Por ejemplo, esta que es la transitividad. Entonces, si decimos que F está acotada superiormente por G y que G está acotada superiormente por H, entonces F está acotada superiormente por H. ¿Ya? Cumple la transitividad. Esta de la constante también es muy importante, chiquillos, y siempre la vamos a estar usando. Y acá lo mismo. De hecho, esta, la 4, ustedes la podrían demostrar sin ningún problema. ¿Ya? Tenemos un C por G de X, y sabemos que G de X está acotado por H de X. ¿Ya? Entonces nos quedaría como C por O de H de X. Y ahora estamos sumando de nuevo O de H de X. Ya, eso es fácil de demostrar, y se llega a esa conclusión. Y acá tenemos las de la suma, la multiplicación y la resta. ¿Ven? Como les digo, acá están con valor absoluto. Sin embargo, cuando trabajamos con funciones que van de los, o que toman imágenes siempre positivas, no nos hacemos problema con el valor absoluto ya. Y acá les pongo especial cuidado con esto. ¿Alguno tiene alguna idea para el valor de esto? ¿Cómo estaría agotado? ¿Será 0? ¿Será 1? ¿Alguien se le ocurre? Constante, ¿o no? ¿Constante? ¿Tú dices O de 1? Sí. Ya, no. No es así. Ya, esto es O de Gx. Ya, es esto en el fondo. También se puede demostrar, pero la idea es que cuando nosotros nos referimos a esto, estas son posiblemente funciones distintas. ¿Ya? Nosotros sabemos que es un C por G de X. Esta también es un C por G de X. Y esos C no necesariamente son los mismos. Entonces no podemos llegar y decir que eso es 0. ¿Ya? Sino que es O G de X. Así que ojo, si es que en algún desarrollo matemático les sale algo así, ya van a saber que
Eso no es 0 o 1. Y finalmente acá, esta es particularmente importante. Es como lo que había preguntado el Pedro. ¿Qué pasaba si yo tenía, no sé, un x a la 3 o un x a la 100? ¿Ya? En el fondo siempre nos vamos a ir quedando con el máximo. ¿Ya? Y acá tenemos la distribución, que también es muy importante y nuevamente está con los valores absolutos. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros estuvimos haciendo, ¿cierto? Cuando sacábamos, por ejemplo, el raíz de n, ya lo podíamos factorizar de cierta forma. A ver. Le voy a dar un ejemplo mejor para this. Por ejemplo, si yo tengo O, G y H. O tengo X y tengo X al cuadrado. Le voy a poner 2X. Ya, si yo tengo eso, entonces vemos acá, tenemos G, tenemos H y F. Ya. Entonces, esto es lo mismo que decir 2X 0 o X al cuadrado. Ya de cierta forma lo podemos ir sacando. Entonces, ya chicos, lo más importante acá es, bueno, esta como para partir los desarrollos, si es que a alguno le gusta ir haciendo el paso a paso. La constante. Y estas, las de la suma y eso. Y especial cuidado con eso. Entonces ahora que ya vimos cómo podríamos como acotar una función superiormente, tenemos que ver cómo hacerlo inferiormente. En este caso, acá tenemos que el tiempo de ejecución a partir de este x está acotado inferiormente por esta función. ¿Ya? Entonces esto se hace con la notación big omega, que bueno, estas las voy a ver como en menor detalle porque generalmente nos enfocamos en la big O. Pero bueno, nos sirve para expresar una cota inferior a una función a partir de un x sub 0. ¿Ya? Y decimos que f es al menos de orden OG de x. ¿Ya? Criterio del límite sería algo así. ¿Ya? Y acá yo les pongo que verifiquen esto. Tenemos el logaritmo natural. Yo estoy diciendo que va a estar acotado inferiormente por x. ¿Ya? ¿Cómo podríamos verificar eso? Lo voy a escribir acá. Sería el límite de logaritmo natural de x y x. ¿Ya? Y esto se supone que es infinito. ¿Alguna idea? Alguien había dicho algo, pero no alcancé a escucharlo. L'Hopital. L'Hopital. Exacto. Right arrow. Ya. Entonces, si es que llegamos y aplicamos L'Hopital al tiro, ¿qué obtenemos? En la fracción, digamos. Tenemos que derivar arriba y abajo. Recuerden que el L'Hopital solo se puede aplicar cuando tenemos forma 0 partido por 0 o infinito partido en infinito. ¿Ya? En este caso tenemos infinito partido por infinito, ¿cierto? Así que si derivamos arriba, el logaritmo natural de x, nos queda 1 partido en x, y abajo es constante, así que nos quedaría esto. ¿Ya? Y eso es infinito. Así que, perdón, eso es... Y el x... me acaba de entrar una pequeña duda. Ese tipo, ¿no? El logaritmo crece más lento que x. ¿Cómo? El logaritmo crece más lento que x. En Logaritmo... realidad, x es una cota superior. Claro, sí, sí. A ver, Al revés debería funcionar. Pues. claro, sí, dame un segundo para revisar mi apunte, para que no nos quedemos con la duda. Segundo.
que ahí yo creo que debería ser que x está en el omega de logaritmo natural de x. O sea, Claro, porque x está acotado inferiormente por logaritmo natural de x. sí. Ya, igual me quedó la duda. Sí. Ya, voy a dejar esto un poquito pendiente para no seguir perdiendo tiempo. Ya que acá hay algo que no me está cuadrando ahora, pero no logro ver el pequeño error. Ya. Está al revés, pues. Está al revés. ¿Cómo? Que el- es al revés, pero debería dividir x en logaritmo natural de x, porque en realidad, como habían dicho antes, Ujú, x está agotado inferiormente por logaritmo de x. claro, X es una línea recta, en cambio el logaritmo natural de x es como curvada y en más abajo, sí, yéndose hacia abajo. O sea, decrece en cierto punto. sí. Ah, no. El error era acá. Estoy así. Y ahora sí calza. Porque es f partido en gx. Claro, ya bueno. Voy a dejar eso pendiente para no seguir perdiendo tiempo. Luego lo revisamos más en detalle. La última anotación es Big Theta, que como ven es como la gota más, digamos, más fuerte, ya porque no estamos agotando superiormente ni tampoco inferiormente, sino que estamos haciendo las dos a la vez. ¿Ya? Acá podemos ver que el running time está agotado por estas dos líneas azules a partir de este X. ¿Ya? Y nosotros decimos que F y G son del mismo orden. ¿Ya? Y el criterio límite, digamos, es este. Ya nos tiene que dar una constante. Entonces es similar al primero que vimos. Ya. Y voy a explicar al tiro eso porque es casi lo mismo. Y bueno, si nos da 0, perdón, esto nos tiene que dar una constante que no sea 0. ¿Ya? El caso que nos da 0 ya lo vimos arriba. Y en particular, si k es igual a 1, decimos que estas dos funciones son iguales asintóticamente. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver que en la definición, ¿ya? Nosotros cuando estamos diciendo que f de x es teta de g de x, en el fondo es porque está cumpliendo estas dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, arriba, cuando definimos el Big O, y nos daba una constante, y ahora les dije que podíamos decir esto, aunque en realidad no estaba muy ajustado, porque si nos da, por ejemplo, 2 o 3, lo que deberíamos decir en realidad es teta g de x, ¿ya? Porque estas dos funciones están creciendo prácticamente igual cuando x tiende al infinito. Entonces es más correcto usar ahí el teta que la o. Esa era la razón de este comentario, ¿ya? Entonces, yo creo que podríamos primero ver alguno que otro ejercicio de esto, y luego pasamos a lo que es pérdida de significancia, que quizás sea un poco más fácil para ustedes. Así que podríamos seguir desarrollando algunos ejercicios para ir soltando la mano, porque en realidad, acá cuando ustedes ya llevan una cantidad considerable de ejercicios, ya se les va a hacer bien fácil acotar superiormente, ¿ya? Siempre hablamos de Big O, así que, por ejemplo, para el primer ejercicio, ¿alguien tiene alguna idea? El log n. Ya hicimos uno con logaritmo, así que probablemente no se la haga tan difícil. Sacar el exponente de adentro. Claro, esto es log de n log n, dices, así, Claro. Y ¿ya? luego por suma se separaron por la propiedad de suma, de multiplicación o suma. Ya, bueno, log n más log n. Claro. Y acá, ¿cuál sería el mayor? El log n. El log n, ¿cierto? Ahí. Bueno, si es que alguien
quisiera ser, no sé si más riguroso, pero quisiera verlo por otra parte, lo podría hacer con el criterio del límite. ¿Ya? Veamos este. Este yo lo encontré particularmente interesante. ¿Alguien tiene alguna idea? Este o el de abajo, que quizás puedan ser similares. ¿Alguna idea? Ahí sería n por k al cuadrado. N No, no, por no. K. No, es que pensé que el k era constante. No. Ah, ya. Ya, mira. De hecho, lo que planteas tú, Podría ser n cubo. n cubo, sí. Sí, podría ser. De hecho, podría ser, no sé, pues, si pensamos, acá estamos sumando solamente el número al cuadrado, así que cualquier exponente mayor a 2 que le pongamos en realidad va a estar bien. ¿Ya? Lo que importa es como un poco el desarrollo, ¿ya? Y cómo llegar a esa cota, para encontrar una cota más ajustada, ¿ya? Pero ahí tiene que ser mayor que 2 o, no, o puede ser 2. Igual 2, o sea, yo me imagino que no puede porque, Claro, sí, súper bien. o sea, porque ahí yo lo que haría sería acotar cada k por n, que sé que todos van a ser menores que n. Entonces ¿Ya? voy a tener n veces k cuadrado. Claro, sí, y te va a quedar Ahí voy a o tener, n a la 3. se me va a quedar Sí, el n a la 3. sí, súper bien. De hecho, esa va a ser la estrategia que vamos a usar aquí en la del log, ¿ya? Está súper bien. Es considerar el término mayor, en el fondo, ¿ya? Pero para esta nosotros tenemos una fórmula que usábamos en las matemáticas. Ya, la sumatoria de los números al cuadrado lo podíamos escribir como a ver, la n, esto me va a costar un poco escribirlo. Aprovecho a preguntarle si ve bien lo que escribo. Sí, está bien. Tengo la duda. Sí, Se bueno, ve bien. ya. Tenemos esto. Entonces, si consideramos aquí el n cúbico, que era lo que estaba diciendo Omar. A ver, ya, vamos por paso mejor. Más n, para no cometer errores. Y acá tenemos. ¿Dónde vamos? Y acá tenemos 6. ¿Cierto? Entonces acá solamente queda hacer aparecer el n a la 3. ¿Ya? Y bueno, podríamos seguir, por ejemplo, n a la 3 más n al cuadrado. 4n. Si piden algún error, por favor, me van diciendo. Creo que quedaría eso. En 6. Y esto ya lo empezamos a separar un poco. Acá sería n a la 3. Partido 6. Luego, creo que me faltó algo. Sí. Aquí. Esto es 2 n a la 3. Luego tengo n al cuadrado. 4n. Y ya. No sé si es que ven algún error, chiquillo. Como para ir dejándolo bien el tiro. Creo que está bien. Ya. ¿No sería n cubo partido en 3? Sí. Es que lo había corregido recién. Que creo que tengo un error aquí. Pero. Más n al cuadrado. Ya, digamos que está bien. Lo interesante es llegar al término cúbico, digamos. Entonces vamos a tener el n al cuadrado, partido en 6, y el 4n, partido en 6, más un tercio. Disculpa, Diego. Ujú.
Es que al principio dice, después de el primer igual, dice n por n más 1 y buena. pusiste n cuadrado más 2. Sí, eso era que algo no me estaba calzando. Ya, genial. Entonces ahí tendríamos el n al cuadrado, perdón, el n cúbico, luego el 2 2n al cuadrado, luego 2n al cuadrado, y luego, y finalmente un n, si es que no me equivoco. Soy re malo para los cálculos, así que... Porque es 3n cuadrado, ¿no? Ah, ¿Cómo? no, es 3n cuadrado por esto, n cuadrado más 2n cuadrado. Sí, sí, claro. Lo vamos a sumar ahí. Entonces me quedaría el 2n a la 3. Ya, vale. El n al cuadrado sería 3 aquí. Creo que eso es lo que decía Jesús. Y el n es sin el 4. Y el 1/3 nunca existió. Y bueno, aquí aplicamos lo mismo de antes. Tomamos el término que se vuelve más importante a medida que el n tiende a infinito, ¿ya? Que es el n a la 3, ¿ya? Y claro, está multiplicado por un 2/6, pero sabemos que las constantes no importan, así que podemos decir de lleno esto, sin ningún problema, ¿ya? Entonces esta técnica solamente la pudimos hacer porque conocíamos esta fórmula, ¿ya? En la práctica podemos hacer lo que había planteado Omar, ¿ya? Es decir, tenemos acá una sumatoria de términos, de n términos, y solamente vamos a considerar el término que más aporta a esta suma, ¿ya? Es decir, log n. Y bueno, ahí para que quede un poco más bonito, ¿ya? Y podemos decir eso sin ningún problema, ¿ya? Y de hecho así es como Omar había llegado o había pensado que esto podía ser o n a la 3 al tiro, ¿ya? Considerando el n por el n al cuadrado, ¿ya? Es como un atajo que se suele usar para estas cosas, ¿ya? Ya, bueno, yo creo que ya es suficiente de estos ejercicios. Y ahora, antes que se vaya toda la hora, vamos a ver esto que es una materia quizá un poco rara, ¿ya? Entonces, a lo largo del curso, nosotros lo que vamos a ir haciendo es aprender algoritmos, ya sobre todo en la parte de la primera parte, que es análisis numérico. Vamos a ir aprendiendo distintos métodos para solucionar, por ejemplo, la búsqueda de raíces, es decir, para encontrar cero a las funciones, o para interpolar un conjunto de puntos, o para aproximar integrales. Ya, eso es más que todo lo que vamos a ir haciendo en la primera parte. Y luego de estudiar distintos métodos, vamos a ir como analizándolos más en detalle, y ahí siempre nos vamos a trabajar con los errores, ¿ya? Y así vamos a poder discriminar, oye, ¿sabes qué? Este método es mejor que este otro para tal función, ¿ya? Entonces la pérdida de significancia es algo que amenaza nuestro objetivo, que es encontrar numéricamente buenas aproximaciones a diversos problemas, ya los que recién les comenté. Entonces, lo que pasa acá es que cuando trabajamos con números muy pequeños, ¿ya? Con un 0.00000 algo, puede ser que la computadora no sea capaz de almacenar ese número en la memoria, ya no sea capaz de computarlo. Entonces, cuando restamos números que son muy cercanos, vamos a obtener un número muy pequeño. Entonces, ese número muy pequeño a veces se puede transformar en 0 para la máquina, ¿ya? Y eso es lo que plantea este problema. Entonces, acá hay un ejemplo en donde tenemos dos funciones, ¿ya? Que a primera instancia aparecen funciones distintas. Sin embargo, acá multiplicando por el conjugado, llegamos de una a la otra, ¿ya? O sea, son la misma función. Y lo que pasa acá es que yo estoy preguntando qué pasa cuando x tiende a 0. Y acá tendríamos, cuando x tiende a 0, tendríamos una resta de dos números muy iguales, ¿cierto? O sea, casi iguales.
números muy cerquita, digamos. Sin embargo, acá yo no tengo ese problema, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa cuando metemos esto a Python, digamos. Entonces, acá puse los puntos de evaluar, hasta un número muy pequeño, como pueden ver. Y en el fondo lo que voy haciendo es iterar por cada uno de estos puntos, evaluar estas dos funciones y almacenarla en un diccionario. ¿Ya? Entonces, si vemos la tablita que genera, tenemos esto, que para este X, estas dos funciones se comportan igual, para este igual, para este igual, para este igual, y así hasta que llegamos a un punto en donde f nos dice que vale 0. ¿Ya? No sé por qué acá no aparecen los otros valores, como que cortaron 2. Pero bueno, alcanzamos a notar este comportamiento medio raro, ¿cierto? Es decir, que estamos evaluando la resta de números tan parecidos que cuando los restamos nos da un número tan pequeño que la máquina no es posible de computar. Entonces a esto se le llama pérdida de significancia. Y bueno, acá un poco más en detalle ocurre porque la precisión requerida para los cálculos de f de x, cuando x es muy pequeño, excede la que nos otorga Python, que es la doble precisión. ¿Ya? Entonces la mantisa es la que nos da abasto. Acá recordemos un poco cómo se almacenaba un número de punto flotante. ¿Ya? Es con la mantisa, el exponente y el número que indica el signo. ¿Ya? Entonces en el fondo la mantisa no da abasto para tanto 0 y al final ponen el 1. Entonces lo que pasa es que cuando un número no alcanza en la mantisa, se debe redondear o se debe recortar. Y para este caso ambas alternativas provocan que nos diga que f de x vale 0. ¿Ya? Cuando no es así. Entonces este es el problema que se plantea aquí. Bueno, no sé si quedó claro eso. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué situaciones? Cuando tenemos restas de números muy parecidos, corremos el riesgo de pasar esto. ¿Ya? Entonces, por suerte, podemos manipular la función o la expresión algebraica casi siempre con este truco de multiplicar por el conjugado. ¿Ya? Y así llegar a otra expresión que no necesariamente tiene esta resta, ya que en el fondo es la resta la que nos genera el problema, no la función. ¿Ya? Bueno, espero haya quedado claro. Voy a revisar el chat. Ups, hay muchos chats. En Arqui nos tocó representar ese número en un certamen, creo. ¿Culpa? Dime. ¿Cómo sabes que es la resta la que causa el problema y no No. el número de abajo o el número completo? O sea, después de que se efectúa la división. A ver, vamos aquí. Tú dices que acá en la división del seno de x al cuadrado. Sí. Ya. A ver, lo que pasa es que cuando x tiende a 0, el seno de x no hay ningún problema en calcular ese valor. Ya el computador no va a sufrir calculando ese valor porque va a tender a 0. Ya va a tender a 0 y bueno, ahí no va a haber como mayor problema. Sin embargo, es como en la resta más que todo. De hecho, mira, vamos a ver otro ejercicio que de hecho podríamos verlo al tiro, que tiene que ver acá con la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Identificar en qué parte de esta fórmula podría como quedar la embarrada con la pérdida de significancia, y la idea es plantear otra fórmula que sea equivalente, ¿cierto? Para no correr este riesgo. ¿Ya? Quizás cuando desarrollemos esto te va a quedar un poco más claro. Entonces, bueno, aquí tenemos la clásica función, ¿cierto? La clásica ecuación. Entonces, alguno puede identificar en qué parte o bajo qué circunstancias podríamos sufrir este tipo de error de pérdida de significancia. ¿Alguien logra ver? Primero que todo podrían identificar si es que cuando
si pasa este error cuando es el más o cuando es el menos. ¿Ya? Porque solo pasa en uno. ¿Alguna pequeña idea por ahí? Voy a revisar el chat. Y el Kevin spoileó, de hecho. ¿Cómo? El Kevin spoileó. Ah, spoiler. Cuando es más. La B es muy grande. Ya. Bueno, sí, mira. Esa es justo la idea. No sé si. A ver. No sé si sea capaz de desarrollar esto. A ver. Ahí. Ya, entonces. Acá cuando el término b al cuadrado aporta mucho o es muy grande en comparación a menos 4ac, acá tendríamos la resta de menos b más b, ¿cierto? Porque esto de cierta forma como que podríamos ver que no existe y nos quedaría prácticamente la resta de b y menos b. Entonces la idea es plantear una solución a este problema. ¿Ya? No sé si es que alguien tiene una idea de cómo podríamos arreglar esto para que no esté esta fórmula ahí. O esta posible resta, digamos. De manera general, digamos. ¿O podía explicar de nuevo el problema? Es que me perdí un poco. Ya, sí, no hay problema. Espera, que ahora estaba troleando con el 2A, lo parte el menos B también. Denme un segundo. Voy a poner el menos B. Ya bueno, dejémoslo ahí por mientras. Ya, lo voy a dejar así. ¿Tenías duda con el problema con el que estamos viendo ahora? ¿O con la pérdida de significancia en general? Omar. Sí. ¿Tenías duda con este problema? ¿O con...? Sí, que no entiendo el... O sea, que no veo como por qué hay problema ahí. Ya, mira. A ver, podríamos llevarlo a un análisis asintótico. A ver, voy a escribir acá SQRT al cuadrado menos 4ac. Ya. Acá, cuando el b al cuadrado es muy grande en comparación del menos 4ac, ya, podríamos decir que esto es, o se comporta aproximadamente como, ya lo voy a escribir así, b al cuadrado, que es igual a b, ¿ya? Esto solamente cuando el b al cuadrado es muy grande en comparación al menos 4ac. Entonces, si te fijas, esta raíz que está acá no iría, y en vez de la raíz iría el b, ¿ya? Iría esto. Iría eso, ¿ya? Y dijimos que solo pasaba cuando teníamos la suma, ¿ya? Entonces ahí estaríamos restando dos números iguales, ¿ya? Pero como esta raíz no es exactamente b, lo que vamos a estar haciendo es restar números muy parecidos, ¿ya? Y ya sabemos que cuando restamos números muy parecidos, ocurre el problema de la pérdida de significancia, porque vamos a tener un número muy cercano a cero, que el computador no va a ser capaz de almacenar, digamos, o de almacenar correctamente. Ya, comprendo, gracias. Ya, bacán. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos solucionar esto? No se podría multiplicar por lo que está dentro de la raíz, pero con un más entre medio en vez de un Claro, menos. sí, súper. Ya, a ver. Espera. Entonces tú planteas multiplicar por lo que está adentro de la raíz. ¿No entendí bien?
multiplicar por raíz de b cuadrado más 4ac. Ya, a ver. O sea, pero solo el segundo término, que no quiero tocar el menos b partiendo a. Ya. A ver, en realidad lo que tenemos que hacer es aplicar la misma idea que usamos arriba, que era multiplicar por el conjugado. ¿Ya? Entonces esto lo podríamos... A ver, voy a copiarlo para dejar de perder tiempo. Acá. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer eso. Y el 2a no nos interesa. Estamos multiplicando por 1, así que debería ser algo así. ¿Ya? Entonces alguien ya va viendo como hacia dónde vamos encaminados más o menos. Por ejemplo, arriba, ¿qué nos quedaría? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué pasa con los b al cuadrado? No, está bien. Está bien. ¿Mm? Tienes que elevar la raíz al cuadrado, ¿no? Y el b al cuadrado. Claro, queda la Diferencia suma, cuadrada. la diferencia cuadrada, sí, perfecto. Entonces pasa que quedaría el b al cuadrado menos b al cuadrado menos 4ac. Y abajo, bueno, nos va a quedar solamente el producto, así que lo voy a copiar. Ya. Entonces arriba nos va a quedar solamente el menos 4ac. Con el menos incluido. AC y perfecto. Entonces se me fue el... Ay, me equivoqué, abajo en el denominador. Disculpen, chiquillos. Sería 2a. Esa 2a está multiplicando acá. Ya, y acá abajo también. Ya. Y bueno, podemos, por ejemplo, simplificar el a de arriba y el 2 también. Entonces ahí llegamos a una fórmula quizá un poco más bonita. Pero bueno, no voy a seguir ya que me estoy demorando harto. Pero en el fondo, lo que hacemos, y como técnica general, siempre es multiplicar como por el conjugado. ¿Ya? Obviamente hay más técnicas, todas las algebraicas que ya manejamos más o menos. Y la idea es siempre deshacerse de esta resta de números muy parecidos. Ya si se fijan acá, si el b al cuadrado es muy grande, ya si bien va a seguir comportándose como un b esto, vamos a estar sumando. Entonces ya no vamos a correr este riesgo de que el computador no pueda almacenar bien esto. Ya. ¿Alguna duda con ese ejercicio en particular? Voy a revisar el chat. Una duda. Uh-huh. Yo vi ese ejercicio en el apunte, pero decía que había que aplicar la fórmula de Vieta. Sí, se puede hacer por varias formas, digamos, no es el único análisis. Ah, ya. En el Sí. cual lo que hice fue que tomé la b y le resté la raíz, le resté discriminante, y si el número era muy pequeño, calculaba la otra x, la que restaba en la raíz, y después aplicaba la fórmula de Vieta para conocer el otro número, porque ese número iba a tener problemas. Ya, sí, buenísimo. Mira, de hecho, fue una de las tareas que yo tuve el semestre pasado. Ah, ya. Así que sí, hay varios métodos. Vale. En el fondo son modificaciones algebraicas para deshacernos de esta resta, como lo que dijo el Kevin. Ya siempre tenemos que tener cuidado con esta resta, más que la suma. ¿Ya? Porque con la suma no vamos a tener problemas de precisión. Entonces me interesa que más o menos logremos entender estos dos grandes tópicos.
Ya la asintótica ya manejamos un poco. Y esto quizás puede ser más complicado de encontrar para qué casos de X o para qué casos de las constantes puede ocurrir. ¿Ya? Tengo más ejercicios. No sé si es que quieren desarrollar alguno en particular. Ya, yo igual les voy a subir la pauta con todo un poco más ordenado porque, bueno, ahora hacer la pauta en vivo no está resultando muy bien. Por ejemplo, no sé, podríamos ver el 5. La idea es hacer harto ejercicio para ir soltando la mano más que todo. ¿Podría ser el 6? ¿El 6? Sí. Sí. Ya. De hecho, el 6 es como el, entre comillas, más difícil que nos queda. Ya, porque son puras operatorias. Así que vamos por ello. Acá. Oye, Disculpa, una pregunta. ¿El seno y el coseno los puedo acotar por uno acá? ¿Cómo? ¿El seno agotarlo por 1? O sea, sí, es Que correcto. para el ejercicio 4, o sea, ahí podría dejar como X, como está el X más ¿Sí? X seno de X cuadrado. ¿Ya? Podría dejarlo, el seno lo acoto en 1 y me quedo solo con los X. Claro. Sí, de hecho, es más o menos esa la forma para solucionarlo. Yo creo que vamos cansados de hacerlo, así que Ya, vale. tranquilo, lo vamos a hacer. Pero sí, está súper bien tu análisis. oye, y en la 5 sería como aplicar el límite de cuando n tiene un infinito. Ujú. Sí, Del logaritmo de eso con el big O, claro. ¿cierto? Sí. Ah, ya. De hecho, el límite pone esta función arriba, esta función abajo, y te sale con la, ¿cómo se llama? La regla del L'Hopital. Vale. Ya. Entonces, bueno, habían pedido el 6, así que veamos más o menos cómo sale esto. Ya. Voy a sacar esto. Cero. Eso. Ya, lo voy a ir haciendo paso por paso para que quede un poco más ordenadito. Entonces, chicos, vamos viendo. ¿Alguna idea para cómo empezar, digamos? Por más general que sea. La idea es que lo vamos haciendo juntos más que los vaya desarrollando yo. Así que si es que alguno tiene alguna idea que le vaya surgiendo el tiro, me va diciendo. Ya, a ver, lo primero que tenemos que hacer es solamente distribuir. Ya vamos a decir 1 por esto, 1 partido en x por esto, y o de 1 partido en x al cuadrado por todo esto. ¿Ya? Entonces, 1 partido en x por 1, va a quedar 1 partido en x. Después tenemos 1 partido en x al cuadrado. Y finalmente tenemos o, a ver, me perdí un segundo. Ya, tendríamos en la práctica o de 1 partido en x a la 3. Ya, esto quizás sea muy rápido, no sé si lo logran ver, porque tendríamos 1 partido en x por o de 1 partido en x al cuadrado. ¿Ya? Y podemos entrar el 1 partido en x a la notación de la o y nos quedaría el x cúbico. ¿Ya? Y bueno, finalmente tenemos que multiplicar todo por esto. A ver. Ya, entonces o de 1 partido en x al cuadrado por 1, luego esto por x, por 1 partido en x, nos va a quedar elevado a 3. Y finalmente vamos a multiplicar las dos o, nos quedaría elevado a la 4, ¿cierto? Porque podemos usar esta propiedad
Está por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Ya. Podemos multiplicarla en valor absoluto, debería ser. Pero como son 1 partido n al cuadrado, no hay problema en realidad. Así que, bueno, de hecho, podríamos como agotar el dominio de esto, ya, que sean como los naturales, así como les dije que era como la super técnica para olvidarse de los valores absolutos, ya para que nos quede un poco más lindo. Entonces, ahora que tengo toda esta gran suma, ¿cómo podría proceder? ¿O cuáles son los términos más importantes, digamos? Tenemos el 1. Luego, un término importante sería, por ejemplo, la suma de los 1 partido en x. Nos quedaría 2 partido en x. ¿Ya? Y luego ya vemos que están los 1 partido en x al cuadrado, y las cotas de 1 partido en x a la 3, y las cotas de 1 partido en x a la 4. ¿Ya? Entonces, como había comentado, o como había preguntado el Pedro antes, siempre nos podemos quedar con el mayor, ya, entre comillas. Ahora, acá como están inversos, ya, nos deberíamos quedar con 1. ¿A alguien se le ocurre cuál será? ¿Cómo podemos agotar la suma de 1 partido en x al cuadrado y estas asintóticas que son 1 partido en x a la 3 y 1 partido en x a la 4? ¿Con qué término? ¿Sabes que ahí Relación a x que cuadrado, ¿no? si x es mayor que 1, tenéis que el 1 partido en x cuadrado es mayor? Y si el x es menor que 1, Sí, puede tener sí, sí, que el sí. 1 partido en x a la 4, aunque como aquí trabajáis con naturales, como Claro, habéis sí, dicho antes, te quedáis con el 1 partido en x cuadrado. claro, sí. 1 partido en x al 4. Sí, en el fondo es para no empezar a hacer por caso y eso. Digamos que estamos trabajando en los naturales. ¿Ya? Entonces sería algo así. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos como un poco más de propiedad, entre comillas. Por ejemplo, cuando multiplicamos las dos O, ya no lo habíamos visto en otro ejercicio. Entonces simplemente las entramos las dos a la notación O y las multiplicamos adentro, sin ningún problema. ¿Ya? No sé cuál prefieren hacer, este del límite o este de arriba, que es un poco distinto. El de arriba, lo cabrón. El de arriba. Ya. Ideas. ¿Cómo podríamos empezar ya? Lo primero. Si es que a alguien le gusta ir haciendo cosas paso a paso, podríamos hacer esto. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. ¿Qué podríamos hacer ahora? Factorizar por x. Factorizar por x. Bueno. X y nos queda 1 más seno de x al cuadrado. ¿Ya? Y acá ya hay que entrar a quizás pensar un poquito. De hecho, este problema quizás es un poco más interesante porque podemos identificar fácilmente los valores de C. ¿Ya? Entonces, más que agotar usando la notación Big O, vamos a poder usar la notación θ, que lo que hace es encerrar la función f entre dos cotas, ¿cierto? Entre la cota superior y la inferior. Acá, en este caso, podemos encontrarlo fácilmente, así que aprovechemos de hacerlo. Entonces, la idea es, claro, yo acá podría decir fácilmente O de x, ¿cierto? Porque, bueno, como habían dicho, el seno está acotado, además es seno al cuadrado, así que vaya entre 0 y 1. ¿Ya? Así que a lo más esto para valores muy grandes podría comportarse como x. Ahora, aquí, ya. Podríamos pensar en los valores máximos y los valores mínimos que toma esta función. ¿Ya? ¿Alguien quedó perdido con esto, digamos? Con el OX. Espero que no.
Entonces, bueno, podríamos pensar en los valores máximos y mínimos que toma el 1 más seno de x al cuadrado, ya para hacer una cota más, más ajustada. Entonces, el valor mínimo que toma es cuando el seno es 0, ¿cierto? Y f de x sería, podríamos acotarla por 1 por x. ¿Ya? Y el valor máximo es cuando es 1 y sería 2x la función, ¿cierto? Sería 2 por x. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta función es la que estaría agotando a ver, 2x. Sí, esta sería la que está agotando inferiormente. Ya usando la... Y bueno, podríamos decir que f de x está agotada a omega, creo que era así. Sí. Está agotada inferiormente por x. ¿Ya? Y acá podríamos decir que f de x está agotada superiormente por 2x. Ya, nosotros sabemos que el 2 no es necesario, pero dejémoslo acá un segundo, porque esta función la podemos graficar y podemos, como hicimos las dos codas ahora, podemos ver cómo se comporta. Ya, voy a meterme en internet rápidamente y con esto están viendo la página de Sí, internet. se ve el navegador. Ya, Sí, bueno. sí se ve. Y entonces acá podríamos escribir f de x, x más x seno de x cuadrado. Ya, para que conozcamos la función primero. X, creo que era así. Sí. Entonces, veamos más o menos cómo es la función. ¿Ya? Bueno, en realidad no importa la parte positiva, pero es así. ¿Ya? Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, ahora grafiquemos las cotas. Ya. Que en este caso encontramos cotas exactas. En realidad no son de gran interés para nosotros, pero entretenido verlo. Entonces, la primera era x, que es la que agota inferiormente. X y 2x. Claro. Vale. Era x y esto era 2x. Ya, entonces acá vemos como en la práctica cómo funcionaría esto en la práctica, si es que siempre podríamos encontrar como el valor de c apropiado. ¿Ya? Como les digo, no es como de gran interés encontrar los valores de c, pero para este ejercicio quizás era interesante verlo gráficamente, ya para entender más cómo se comporta. De hecho, acá en estos valores límites, estas funciones toman el mismo punto, digamos. ¿Ya? Tienen esos puntos de intersección. Entonces eso era interesante y bueno, aprovechando que nos queda poquito tiempo, podríamos alcanzar a hacer el último. ¿Ya? Si es que quieren. Entonces voy a escribir el límite. Disculpa, Dime. en los certámenes salen algún ejercicio de este tipo, así como acote tal función o encuentre la complejidad big O de tal función, cosas así. Mira, más que todo, estas que son las clases que tuvieron la semana pasada, son como las herramientas en el fondo que vamos a ir usando a lo largo de todo el semestre. Entonces, más que el profe te pregunte, mira, acótame esto, tú lo vas a tener que ir haciendo en como desarrollos más complejos, ¿ya? Entonces va a ser como solamente una parte de tu desarrollo, entonces como que tienes que saberlo, pero no es como que el profe te lo vaya a preguntar directamente. Ya vale, gracias. Entonces, acá chiquillos, ¿cómo sería este límite para encontrar la cota superior asintótica? Una fracción, ¿cierto? Entonces, vamos con esto y abajo el log de n. ¿Ya? Bueno, acá podemos pensar que el log es el logaritmo natural. Ya, sin embargo, si es que no fuera natural, no hay ningún problema, porque vamos a aplicar L'Hopital, ¿ya?
recuerden verificar si es que se puede aplicar la orbital o no. Siempre debe ser 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. Entonces, si acá aplicamos la orbital, nos quedaría n y arriba, o sea, perdón, y abajo n cuadrado más 1, ¿cierto? Considerando que el logaritmo es el logaritmo natural, ¿ya? Y bueno, acá podemos hacer las típicas técnicas que hacíamos en matemáticas, por ejemplo, dividir por n, nos queda n más 1. Creo que quedaría eso. Sí. Y acá el 1 partido en n, cuando n es muy grande tiende a 0, ¿cierto? Y el n crece mucho, digamos, y en el fondo esto nos lo hace 0. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho... ¿Dónde está? Acá. Que en particular si es que el límite era 0, nosotros podíamos decir que f es de menor orden que g. ¿Ya? Es decir, aquí podríamos usar nosotros la notación little o. ¿Ya? Sin embargo, usar la big O no está mal. ¿Ya? Aunque de cierta forma sería innecesario. ¿Ya? Así que sin problema podríamos decir esto. ¿Ya? No sé si es que se entiende por qué podríamos decir esto sin problema. Recordemos que la O minúscula lo que está diciendo es que n al cuadrado, lo voy a escribir mejor, por si es que alguien se queda con la duda. N al cuadrado más 1 es menor que un c por log de n. ¿Ya? Eso nos está diciendo la little o. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos con la big O es decir que esto es menor o igual a c log de n. ¿Ya? En el fondo es añadir la igualdad, que en este caso nunca la vamos a usar, pero bueno, como siempre usamos la big O, no hay problema en hacerlo. ¿Ya? Entonces, creo que ya vimos todos los ejercicios. Sí, ya vimos todos los ejercicios. Entonces, no sé si es que habrá quedado alguna duda, chiquillos. ¿Se entendió más o menos? Igual, disculpen por estar utilizando esto. Pero preferí esto a arriesgarme que se me apagara el computador de nuevo. Sí, dime. Que había un ejemplo que no me quedó claro, que era como sumatoria de raíz del logaritmo de k, que ese no lo podía hacer también, por favor. Espera, deja sumatoria de este. Sí, ese. Ya, mira, es que este se basa como en, a ver, en esta propiedad que vimos, esto, ¿ya? Es decir, si yo tengo varias funciones, yo lo que hago simplemente es tomar la mayor de ellas, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy desde un 1 hasta un n, y voy a ir sumando varias funciones, ¿cierto? Voy a ir sumando el log de 1, el log de 2, el log de 3, todo eso bajo raíz, ¿cierto? Y hasta un n. Entonces hay una técnica que en realidad lo único que hace es tomar el n y a tomar la mayor evaluación, digamos, posible. Ya, lo que yo dije antes. Claro, sí, exactamente. Lo mismo que te había dicho acá. Acá tú puedes tomar el n y multiplicarlo por el n al cuadrado. ¿Ves? Entonces está considerando n términos, pero que son todos n al cuadrado. Entonces eso te va a generar una cota superior para todos los otros valores. Ya. ¿Ya? Eso en realidad es como una técnica que se usa así directamente. Pero igual es bueno entenderla. No sé si es que habrá quedado alguna duda, chiquillos. Díganme. Sí, la 5. O sea, la 6. Ya, No, la la 6. 6. Al final, ¿por qué el resultado te había dado 1 partido en x al cuadrado? Está el O partido de... O sea, el O de 1 partido en x al cuadrado. Sí. Ya. Mira, es por lo mismo. Acá tenemos varios términos que se están sumando, pero el mayor
que nosotros podríamos considerar, por ejemplo, es 1 partido en x al cuadrado, porque además tenemos el 1 partido en x a la 3, ya que está agotado. Es decir, esto es una función que a lo más crece como 1 partido en x a la 3, y por acá tenemos otra función que a lo más va a crecer como 1 partido en x a la 4. ¿Ves? Entonces tenemos que tomar la que crezca, o digamos la mayor. Entonces la mayor entre el x a la 4, el x a la 3 y el x a la 2 sería el x a la 2. Sería como usando esa propiedad. ¿Ya? De hecho, acá tú puedes generar distintas cotas, digamos. Por ejemplo, tienes el 2 partido en x, tienes el 1 más x al cuadrado. Esto podría ser sin problema. Lo voy a escribir. Como para que no piensen que solamente hay una solución. Ya, yo pondría hasta ahí, voy bien. Y yo podría agotar los otros términos por esto. Por eso. Ya, es decir, tomo hasta el 1 partido en x a la 3 nomás, y el x a la 4 no lo tomo, porque está agotado por este. No sé si se entiende más o menos. Quizás sea un poco raro de explicar. Pero en el O fondo, sea, voy a yo por aplicar esta ejemplo propiedad. ahí me confundo porque si reemplazara un valor en el x, Ujú. el 1 partido en x a la cuarta me da más grande, po. Entonces, ¿El 1 partido en x a la cuarta te da más grande? sí, porque imagina que el x es 5. Bueno, 1 partido en 25. O estoy reconfundido. creo que está confundiendo, pero no hay problema porque lo podemos ver igual. Disculpa, estoy un poco confundido. Es que tú cuando tenís que el 1 partido en x a la cuarta, o sea, Ujú. mientras mayor es el... Ah, si verdad, mientras ¿Ves? mayor mientras es mayor el es el denominador. exponente, menor es... Claro. Menor Sí, 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 es ¿cachai? 1 partido en porque x a la n. están invertidos. Porque Ahí, Acá eso, se gracias. pueden notar. Ah, ya, bueno. Igual cuando tengan como esos problemas, pueden recurrir a los gráficos, digamos. ¿Ya? Hacer esto y ver cuál es la mayor y se quedan con el mayor. ¿Ya? En este caso, disculpa, x a la 3 crece más rápido. Dime. disculpa, tengo una duda. ¿Podéis poner el ejercicio el 5, creo? Ya, voy. El Sí, de los... Pedro, sí voy a el de subir lo la mismo. diapo por si acaso. Vale, gracias. Ah, pero ¿Qué? espera, de hecho ya la subí. La diapo, el ejercicio 5. Ya. ¿Este? Sí. Que Ya. ¿puedes poner el desarrollo, por favor? El Sí. 6, perdón. El 6. Sí. Ya. Que ahí, ¿qué pasa cuando...? Porque ahí tú en un momento tení 1 partido en x cuadrado y o de 1 partido en x cuadrado. Ujú. ¿Qué haces en esos casos? Tú dices, por ejemplo, si lo tengo que se están sumando. Sí, pues. Ah, ya. Claro, tú te quedas con el... Mira, de hecho, creo que eso también estaba como en una propiedad. Pero... O sea, tú tienes que el 1 partido en x cuadrado está en el o de 1 partido en x cuadrado. tú dices esto. O de... creo que 1 tiene x al cuadrado. De hecho, estoy seguro que es una propiedad que pusimos ahí. Pero igual. Claro, esto lo podrías acostar sí o sí por 1 partido en x al cuadrado. Ya, pero te voy a explicar como por qué más que decirte simplemente que es una propiedad. ¿Ya? Entonces, mira, el 1 partido en x al cuadrado es una función, así que no hay problema, la ponemos así. Entonces, el o de 1 partido en x al cuadrado es una función que está agotado, ¿ya? Es decir, que a lo más va a crecer por c por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá tú lo que puedes hacer es decir, ya, voy a factorizar, claro, y en el fondo te queda esto, 1 partido en x al cuadrado, y te queda acá una constante, ¿cierto? Por c. Entonces eso es o de 1 partido en x al cuadrado. ¿Ya? Y acá estamos, esta igualdad que hice acá, está un poco en el límite, ¿cierto? Porque el o de 1 partido en x al cuadrado es una función que a lo más
va a crecer como un C. ¿Ya? Como un C por 1 partido en x al cuadrado. Entonces, en el resultado anterior te quedaría 1 más 2 partido en x más o de 1 partido en x cuadrado. Más O de 1. Claro, sí. Que como ahí no lo pusiste con el o, por eso me confundí. A ver. Ahí mismo donde tenías el mouse. Claro, no, es que este es un término, ¿cachai? Entonces yo acá decidí incluir ese término y lo demás acotarlo por esta función, ¿ya? Así como yo también podría haber hecho lo de antes, es decir, no considerar este término y solo decir que lo demás va a ser una función que a lo más va a crecer como 1 partido en x al cuadrado, ¿ya? Hay como cierta libertad en jugar con eso. Ya. No sé si se logra entender más o menos. Ya, pero entonces pueden ser varias las respuestas. Claro, sí, eso es lo que le estaba explicando, po. De hecho, mira, si nos ponemos más quisquillosos, podemos sacar esto. Y como el 2 partido en x crece más rápido que el 1 partido en x al cuadrado y que el 1 partido en x a la 3 y que el 1 partido en x a la 4, podemos decir eso también. Podemos decir algo así. ¿Ya? Y acá el 2 no nos interesa, así que dejamos el 1 nomás. O sea, es que Porque siempre acuérdate que consideramos la mayor, el máximo. ¿Cachai? Pero si tú quieres incluir más términos, que es como algo que vamos a hacer, que van a hacer ustedes en la clase que viene ahora, cuando analicen los métodos para buscar raíces, van a ver qué términos incluyen, es decir, los términos que a ustedes les conviene que aparezcan en la expresión algebraica, y los demás, los que no les interesa, los van a acotar con esta notación, digamos. ya, vale. ¿Ya? Es decir, acá tengo un 1 más una función que a lo más crece como 1 partido en x, ¿ya? Es decir, eso no me interesa. Lo demás no me interesa. Pero tú puedes ser más preciso, ¿ves? Y incluir los otros términos. Ya, yo creo que me estoy pasando un poquito en la hora, así que... Esa igual era la duda, porque Dime. como no estaba con el Big O, entonces igual se puede considerar el 1 partido en X. El 1 partido en x... Sí, así como sí, pues, así sí. sí. Claro. Ya. Sí, Vale. no hay problema. ¿Alguna duda más, chiquillos? Ya se fueron algunos porque ya me estoy pasando el tiempo. No sé si es que les queda alguna otra duda como para aprovechar. Ya voy a dejar de grabar entonces. Stop, recuerden.